5 razones por las que los elegidos en secreto luchan con la lujuria. Hay algo de lo que nadie habla. Algo que les sucede a aquellos que han sido llamados a algo más grande. Libran batallas que otros ni siquiera saben que existen. Llevan una carga que la mayoría jamás podrá comprender. ¿Y la parte más peligrosa? La batalla no siempre es externa. Es interna. Es silenciosa. Y para muchos, esa batalla es la lujuria. Sí, la lujuria. Esa fuerza oculta y persistente que se desliza en los momentos de soledad. Que susurra cuando nadie está mirando. Que tienta cuando menos lo esperas. ¿Por qué los que han sido elegidos para propósitos más elevados, para el liderazgo espiritual, para misiones divinas, parecen enfrentarse a esta lucha con más intensidad que los demás? ¿Es porque son más débiles? ¿Es porque carecen de disciplina? No necesariamente. La verdadera razón es mucho más profunda. Mucho más espiritual. Y mucho más peligrosa. Aquellos que han sido apartados, aquellos que tienen una sensibilidad espiritual, no solo están sintonizados con la voz de Dios. También son extremadamente conscientes de la tentación. Sienten las cosas con más intensidad. Experimentan las emociones con más profundidad. Y perciben tanto la presencia de Dios como las trampas del enemigo con más fuerza que la mayoría. Aquí es donde comienza la batalla. La sensibilidad espiritual es un don. Es lo que permite a los escogidos escuchar la sabiduría divina, discernir la verdad y ser guiados por algo más grande que ellos mismos. Pero este mismo don los hace más conscientes de la guerra invisible que se libra a su alrededor. Y la lujuria es un arma espiritual. Para la mayoría de las personas, la tentación es sutil, lenta, casi imperceptible. Pero para los elegidos, es diferente. Llega como una ola. Se siente como un ataque. Se intensifica en los peores momentos. Justo antes de un avance. Justo antes de un momento de claridad divina. Justo antes de entrar en un nuevo nivel de propósito. Está diseñada para distraer, debilitar y destruir. Algunas de las figuras más poderosas de la historia, hombres y mujeres con autoridad divina, lucharon con la lujuria precisamente por su llamado. Piénsalo. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la lujuria y pagó el precio. Sansón, un hombre de fuerza extraordinaria, no fue debilitado en el campo de batalla, sino por su deseo. No eran hombres comunes. Eran elegidos. Y ese es el punto. Cuanto mayor es el llamado, mayor es la resistencia. Cuando alguien es apartado para algo poderoso, el enemigo no necesita enviar un ejército para detenerlo. Solo necesita enviar una cosa. Una distracción. La lujuria no se trata solo de deseo. Se trata de distracción. Aparta a los elegidos de su misión, de su enfoque, de su propósito. Es por eso que los líderes caen. Es por eso que los profetas luchan. Es por eso que las personas con dones divinos sienten el peso de esta batalla con más intensidad que los demás. Pero hay otra razón por la que esta batalla es tan fuerte. Los elegidos suelen caminar solos. El camino de alguien con un llamado superior no es un camino común. No se parece al de los demás. Mientras otros se sienten cómodos, ellos sienten inquietud. Mientras otros están distraídos, ellos permanecen enfocados. Mientras otros encajan, ellos se sienten diferentes. Y esa diferencia crea distancia. Es difícil relacionarse con personas que no llevan la misma carga. Es difícil encontrar a alguien que comprenda el peso de la sensibilidad. La sensibilidad espiritual. La presión de un llamado divino. La responsabilidad de un propósito mayor. Así que lo guardan para sí mismos. Se aíslan. Se retraen. Y esto es peligroso. Porque el aislamiento es el terreno fértil de las batallas secretas. Cuando nadie está mirando, cuando no hay rendición de cuentas, cuando nadie está pendiente, la lujuria crece en la oscuridad. Se fortalece en la clandestinidad. Se intensifica en la soledad. Por eso muchas personas con dones, con unción, con poder espiritual, caen en privado mucho antes de caer en público. No porque no fueran fuertes. No porque no estuvieran comprometidos. Sino porque estaban solos en su batalla. Y el enemigo lo sabe. Por eso aísla a los elegidos.
Por eso les hace creer que su lucha es demasiado vergonzosa para compartirla. Que su batalla es demasiado personal para exponerla. La mentira es que deben luchar solos. Y cuando alguien lucha solo, se cansa. Se debilita. Se vuelve vulnerable. Por eso el aislamiento es una de las trampas más peligrosas para los elegidos. Crea un ciclo en el que la lujuria se convierte en un falso refugio, ofreciendo un alivio momentáneo, pero conduciendo a una vergüenza más profunda, a una culpa más pesada, a un aislamiento aún mayor. Y antes de darse cuenta, se sienten atrapados. Pero aquí está la verdad que no ven. No están luchando porque sean débiles. Están luchando porque son fuertes. Porque su propósito es grande. Porque el enemigo ve su potencial y teme en lo que pueden convertirse. Y esa es la razón por la que la lujuria los ataca más que a los demás. Porque el enemigo sabe algo que la mayoría de las personas no saben. Si alguna vez logran liberarse, si alguna vez vencen esta batalla, serán imparables. Pero antes de que puedan romper las cadenas, deben entender algo más. La lujuria no se trata solo de un deseo humano. Se trata de una guerra espiritual. Los elegidos tienen influencia. Están destinados a liderar, a inspirar, a sanar, a transformar. Y nada detiene un movimiento como un fracaso moral. Nada destruye la influencia más rápido que un escándalo. Nada desacredita a un líder como una caída. Por eso, cuanto más alto es el llamado, más fuerte es el ataque. Cuando alguien está a punto de entrar en algo grande, el enemigo sabe que debe detenerlo antes de que lo logre. Y si puede atraparlo en la lujuria, en la culpa, en la vergüenza, en el secreto, ya no necesita hacer nada más. Porque se detendrán a sí mismos. Pero aquí está la verdad, que el enemigo no quiere que los elegidos descubran. No tienen que luchar esta batalla solos. No tienen que cargar este peso en silencio. No tienen que ser prisioneros de la lujuria, del secreto, de la vergüenza. Porque en el momento en que lo sacan a la luz, en el momento en que hablan de ello, en el momento en que comprenden que la batalla no es una maldición, sino una señal de su llamado, todo empieza a cambiar. La lujuria no tiene la última palabra. El propósito sí. El enemigo no lucharía tan ferozmente si no hubiera algo valioso que destruir. Y si los elegidos pueden reconocer esto, si pueden ver el ataque por lo que realmente es, si pueden entender por qué están luchando, también se darán cuenta de que pueden vencer. No solo con fuerza de voluntad, no solo reprimiendo la lucha, sino luchando de manera diferente, permaneciendo conectados, rompiendo el silencio, negándose a dejar que la lujuria defina su destino. Porque al final del día, la lujuria no es más fuerte que el propósito. Y si los elegidos pueden ver más allá del engaño, si pueden aferrarse a su misión, si se rehúsan a ser derribados por algo diseñado para detenerlos, se levantarán. Y nada podrá detenerlos. Hay una razón por la que la lujuria sigue regresando, por la que se siente tan poderosa, por la que parece imposible de vencer. No es casualidad, no es solo tentación. Está arraigada en algo más profundo. La mayoría de las personas creen que la lujuria es solo cuestión de deseo, de impulsos, de autocontrol. Pero para los elegidos, no es solo física, es emocional, psicológica y espiritual. Y aquí está la verdad que casi nadie comprende. La lujuria no aparece de la nada. Se alimenta de heridas. Piénsalo. ¿Por qué algunas personas caen en la lujuria más fácilmente que otras? ¿Por qué ciertos individuos luchan en silencio, atrapados en el mismo ciclo, mientras que otros apenas parecen afectados? Es porque la lujuria no es el problema real. Es un síntoma. Un síntoma de algo que no ha sanado, de algo que sigue sin resolverse, de algo enterrado en lo más profundo. Para los elegidos, estas heridas suelen tener raíces antiguas, quizás incluso de toda la vida. Rechazo. Abandono. Sentirse no amado, no visto, no deseado. Ser incomprendido. Estas heridas son puertas abiertas y la lujuria entra a través de ellas. Porque la lujuria no se trata solo de placer. Se trata de escape. Se trata de llenar un vacío que fue dejado por algo más. Para muchos elegidos, sus heridas comenzaron desde la infancia. Tal vez crecieron sintiéndose diferentes, sintiendo que no encajaban, sintiendo que nadie los comprendía realmente. Tal vez tuvieron que demostrar su valor, tuvieron que esforzarse más para ser aceptados, tuvieron que ser fuertes todo el tiempo. Y así,
su dolor nunca fue reconocido, nunca fue sanado. En cambio, fue ocultado. Pero aquí está el problema. Lo que se oculta no desaparece. Crece. Y un día, cuando están exhaustos, cuando están solos, cuando están emocionalmente drenados, la lujuria susurra. Promete consuelo, ofrece un escape, da una sensación momentánea de ser deseado, de ser querido, de estar completo. Pero en cuanto se acaba, la herida sigue ahí. Y ahora, la vergüenza entra en escena. Y la vergüenza es el arma real. Porque la vergüenza no solo los hace sentir culpables, los aísla. Les dice, no puedes dejar que nadie se entere. Los hace pensar, si la gente supiera con qué lucho, nunca me respetarían. Los convence. No eres digno de tu llamado. Y así, los elegidos, los que fueron llamados a sanar a otros, los que fueron apartados para algo mayor, los que fueron destinados a llevar luz al mundo, quedan atrapados en la oscuridad, no por la lujuria en sí, sino por la vergüenza que la sigue. Y aquí es donde ocurre el verdadero daño. La lujuria se convierte en un ciclo. Herida, lujuria, vergüenza, aislamiento, repetición, una y otra vez. Y cuanto más se repite, más débiles se sienten. Más creen que nunca podrán ser libres. Pero aquí está la verdad. La lujuria no es su identidad. La lujuria no es su destino. Y la única manera de liberarse es dejar de tratar el síntoma y empezar a sanar la herida. Porque aquí está lo que nadie habla. La lujuria pierde su poder cuando se sanan las heridas que la alimentan. Cuando alguien que ha sido rechazado finalmente se siente aceptado. Cuando alguien que ha sido abandonado finalmente se siente visto. Cuando alguien que ha sido herido finalmente experimenta una sanación real. La lujuria ya no tiene un lugar donde esconderse. Porque en el fondo, la lujuria es un engaño. Pretende ofrecer amor, pero no lo hace. Pretende ofrecer conexión, pero aísla. Pretende ofrecer plenitud, pero vacía. Y una vez que los elegidos ven a través de la mentira, pueden ser libres. Pueden caminar con verdadera fuerza, con verdadera confianza, con verdadero propósito. Y es entonces cuando se vuelven realmente peligrosos. Porque el enemigo sabe que una vez que sanan, una vez que dejan de usar la lujuria como escape, una vez que enfrentan sus heridas y encuentran una verdadera restauración, serán imparables. Y por eso la batalla es tan intensa. Por eso los elegidos caen más fuerte que los demás. Porque el enemigo no solo quiere hacerlos pecar, quiere mantenerlos heridos. Porque sabe que un elegido sanado es la mayor amenaza para su reino. Y no se detiene ahí. Porque si la lujuria por sí sola no funciona, el enemigo tiene otro truco. Y usa sus propios dones en su contra. Porque aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden. Los dones espirituales no hacen a alguien inmune a la tentación. De hecho, los hacen más vulnerables. Piénsalo. Algunas de las personas más poderosas, más ungidas, más espiritualmente dotadas, han tenido también las luchas más intensas. ¿Por qué? Porque el enemigo usa sus fortalezas contra ellos. Una persona con un fuerte don profético puede ver visiones, recibir revelación divina, sentir la atmósfera espiritual, pero esa misma sensibilidad también los hace más conscientes de la tentación. Una persona que es un orador influyente, un líder, su presencia atrae a las personas, pero también los convierte en un blanco para la lujuria. Una persona que es apasionada, creativa, profundamente emocional. Estas son las mismas características que los hacen vulnerables a deseos intensos. Y así, su propio don se convierte en su campo de batalla. Y esto es lo que tantas personas no comprenden. El hecho de que alguien sea ungido no significa que sea invencible. De hecho, a menudo significa que tiene que luchar el doble de fuerte. Y si no reconocen esto, si no protegen su corazón, si no establecen límites, si no se mantienen en rendición de cuentas, caerán. No porque no sean fuertes, sino porque el enemigo sabe exactamente dónde atacar. Y cuando lo hace, no quiere solo que pequen. Quiere destruir su confianza. Quiere matar su influencia. Quiere hacerles sentir como hipócritas. Como si no tuvieran derecho a liderar, a hablar, a continuar con su misión. Porque una vez que un elegido deja de creer en sí mismo, deja de caminar en su llamado. Y eso es todo lo que el enemigo necesita. Pero aquí está el secreto que el enemigo no quiere que descubran. Todavía son elegidos.
Su lucha no los define. Su llamado sigue intacto. Y sin importar cuántas veces caigan, siempre pueden levantarse de nuevo. La única manera de perder es dejar de luchar. La única manera de fallar es creer la mentira de que no son dignos. Pero la verdad es esta. Nunca fueron elegidos por ser perfectos. Fueron elegidos porque fueron llamados. Y ningún fracaso puede borrar ese llamado. Ni siquiera la lujuria. Y en el momento en que se dan cuenta de esto, el enemigo pierde. La lujuria es como el fuego. Comienza como una pequeña chispa. Un momento de debilidad. Un pensamiento entretenido. Una mirada que se mantiene por demasiado tiempo. Pero si no se controla, crece. Y cuanto más crece, más difícil es contenerla. Al principio parece una lucha secreta. Algo que nadie más sabe. Algo pequeño. Algo manejable. Pero con el tiempo, empieza a consumirlo todo. Quema el autocontrol. Quema la confianza. Quema el propósito. Y antes de que te des cuenta, ya no se siente como una lucha. Se siente como una prisión. Un ciclo que se repite una y otra vez. Caída. Arrepentimiento. Promesas de detenerse. Intentar con más fuerza. Caída de nuevo. Y la peor parte, el silencio. Porque nadie quiere hablar de esto. La lujuria es una de las luchas más aislantes, especialmente para los elegidos. ¿Por qué? Porque llevan un llamado más alto. Son aquellos a quienes los demás admiran. Son aquellos a quienes la gente acude en busca de guía. Son aquellos de quienes se espera que sean fuertes. Rectos. Disciplinados. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos luchan? Lo esconden. Se convencen a sí mismos. Solo necesito ser más fuerte. Solo necesito orar más. Solo necesito más autocontrol. Pelean en silencio, creyendo que admitir su lucha significaría perder su credibilidad. Y ese silencio es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque el aislamiento le da poder a la lujuria. Mientras la batalla permanezca oculta, no puede ser sanada. Mientras la lucha se mantenga en secreto, seguirá creciendo. Porque la lujuria no se trata solo de deseo. Se trata de secreto y vergüenza. Y la única forma de romper su poder, sacarla a la luz. La confesión no es solo admitir una lucha. Es recuperar el control. Porque en el momento en que algo oculto se dice en voz alta, pierde su dominio. Por eso la rendición de cuentas es una de las armas más poderosas contra la lujuria. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no tienen una rendición de cuentas real. Tienen amistades superficiales, personas con las que bromean, con las que conversan, incluso con las que oran. Pero no personas que hagan las preguntas difíciles. No personas que verifiquen cuando ven que algo anda mal. No personas que los confronten con amor cuando comienzan a deslizarse. Y sin eso, es fácil creer la mentira de que nadie más lucha con esto. Es fácil creer. Soy el único que está lidiando con esto. Pero eso no es verdad. Las personas más fuertes de la historia han peleado esta misma batalla. Y ganaron, no luchando solos, sino apoyándose en otros. Porque la verdadera rendición de cuentas no se trata de vergüenza. Se trata de fortalecimiento. Se trata de tener personas que te recuerden. Esto no es quién eres. Personas que digan, veo tu lucha, pero también veo tu propósito y no permitiré que te quedes atrapado en esto. Por eso el enemigo odia la rendición de cuentas. Por eso convence a los elegidos de que mantengan su lucha oculta. Porque él sabe que en el momento en que se rodean de una rendición de cuentas real, en el momento en que rompen su silencio, en el momento en que dejan que otros luchen con ellos, la lujuria pierde su poder. Pero aquí está la verdad sobre la rendición de cuentas. Solo funciona si es honesta. Demasiadas personas tienen compañeros de rendición de cuentas que solo escuchan la mitad de la verdad. Confiesan lo suficiente como para sentirse mejor, pero no lo suficiente como para cambiar realmente. Admiten que están luchando, pero no dan detalles. Minimizan sus batallas diciendo cosas como he estado teniendo algunas dificultades, pero lo estoy manejando. Eso no es rendición de cuentas. Eso es control de daños. La rendición de cuentas real significa honestidad completa. Significa decir aquí es donde sigo cayendo.
Significa admitir este es el momento en que soy más vulnerable. Significa poder llamar a alguien en el momento exacto de la tentación y decir te necesito ahora mismo. Y cuando ese nivel de rendición de cuentas está presente, la lujuria comienza a perder su poder. Porque cuando la tentación es expuesta antes de echar raíces puede ser detenida antes de convertirse en acción. Por eso la rendición de cuentas no es solo una buena idea. Es una necesidad. Porque los elegidos están luchando una guerra y nadie gana una guerra solo. Pero la rendición de cuentas por sí sola no es suficiente. Porque incluso con el mejor sistema de apoyo la batalla contra la lujuria no es solo física. Es espiritual. Y eso significa que debe ser peleada con armas espirituales. La lujuria no comienza en el cuerpo. Comienza en la mente. Un pensamiento. Un recuerdo. Un momento de curiosidad. Y en ese instante la mente se convierte en un campo de batalla. Lo que significa que la verdadera lucha no es solo resistir acciones. Es renovar la mente. Porque si el pensamiento es derrotado, la tentación nunca se convierte en acción. Y ahí es donde entra la disciplina espiritual. El ayuno, la oración, la escritura, la meditación no son solo hábitos religiosos. Son armas. El ayuno le enseña al cuerpo que no te controla. La oración reorienta la mente en la verdad, no en la tentación. Leer la escritura reconfigura el cerebro llenándolo de fortaleza en lugar de debilidad. Y la meditación entrena la mente para tomar el control de los pensamientos antes de que ellos tomen el control de ti. Porque aquí está lo que la mayoría no entiende. La lujuria no se trata del momento de la tentación. Se trata de los patrones que se establecieron mucho antes. Si alguien constantemente alimenta su mente con imágenes lujuriosas, pensamientos y entretenimiento, cuando llegue la tentación ya estará débil. Pero si su mente ha sido fortalecida por la disciplina, cuando la lujuria toque a la puerta ni siquiera la abrirá. Por eso la disciplina es la diferencia entre la victoria y la derrota. No solo la disciplina para resistir la tentación, sino la disciplina para mantenerse espiritualmente fuerte incluso cuando no hay tentación. La mayoría de las personas solo oran cuando están luchando, solo ayunan cuando ya han caído, solo buscan ayuda después de haber cedido. Pero los elegidos que caminan en verdadera libertad no esperan hasta que estén luchando. Se preparan diariamente porque saben que esto no es solo una batalla única, es una guerra de por vida y no quieren simplemente sobrevivir a la lucha, quieren ganarla completamente. Y aquí está la verdad, pueden hacerlo no porque sean perfectos, no porque tengan una fuerza sobrehumana, sino porque entienden cómo pelear. No pelean solos, no pelean en secreto, no pelean con pura fuerza de voluntad, pelean con estrategia, con rendición de cuentas, con disciplina, con armas espirituales, y así es como se liberan, así es como dejan de caer, así es como caminan en verdadero poder, no fingiendo que la batalla no existe, no tratando de manejarla con sus propias fuerzas, sino reconociendo la verdad, que la lujuria solo gana cuando se mantiene oculta, que la tentación solo vence a aquellos que no están preparados, que los elegidos están destinados a ser libres y lo serán si eligen luchar de la manera correcta, y cuando lo hagan la lujuria ya no los controlará, su propósito lo hará. Hay algo que el enemigo espera que nunca descubras, algo que hará todo lo posible por mantener oculto, porque si alguna vez ves la verdad, si alguna vez comprendes lo que realmente está sucediendo, entonces todo cambia. La verdad es esta: tu lucha con la lujuria no es solo acerca de ti, es acerca de tu llamado, es acerca de tu influencia, tu destino, tu impacto futuro, porque el enemigo sabe algo que muchos elegidos aún no han entendido. Si alguna vez logras liberarte de esta batalla, si alguna vez conquistas esta lucha, serás imparable, y por eso pelea tan ferozmente, por eso sigue regresando con la misma tentación, la misma culpa, el mismo ciclo, porque la lujuria no es solo un ataque contra tu pureza, es un ataque contra tu propósito. Y el enemigo ha visto lo que sucede cuando un elegido camina en libertad, ha visto lo que sucede cuando alguien con un llamado más alto se niega a ser controlado por su carne, ha visto lo que sucede cuando alguien descubre su autoridad plena y se niega a inclinarse ante la tentación, y está aterrorizado de que eso te suceda a ti, porque cuando vences la lujuria no solo ganas una batalla, adquieres un testimonio, obtienes un arma, adquieres el poder de ayudar a otros a liberarse, porque sabes lo que es luchar en silencio, sabes lo que es cargar con la vergüenza, sentirte indigno, creer la mentira de que nunca cambiarás. Y cuando superas esto, cuando entras en libertad, cuando aprendes a luchar y a vencer, te conviertes en una luz para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad, y eso es lo que más teme el enemigo, porque un elegido sanado y victorioso es su peor pesadilla. Mira, la batalla nunca fue solo acerca de tu caída, fue acerca de asegurarse de que nunca te levantes, fue acerca de mantenerte tan atrapado en la culpa que nunca camines en tu llamado, fue acerca de mantenerte tan distraído por la lucha que
Nunca te des cuenta de que siempre fuiste un guerrero porque una vez que te liberas, una vez que superas aquello que estaba destinado a destruirte, ese mismo desafío se convierte en la base de tu testimonio y aquello que antes te causaba vergüenza ahora te da poder, aquello que antes te aislaba ahora te conecta, aquello que antes te hacía sentir débil ahora te hace más fuerte que nunca, porque ese es el poder de la transformación y el enemigo lo sabe que, si alguna vez ves a través del engaño, si alguna vez dejas de creer la mentira de que no eres digno, si alguna vez te niegas a permanecer caído, serás una fuerza que el infierno no podrá detener, porque aquí está la realidad, la batalla es real pero la victoria también lo es, y si todavía estás luchando significa que el enemigo aún no ha ganado y nunca lo hará, porque no importa cuántas veces hayas caído, tu llamado no ha cambiado, no importa cuántos errores hayas cometido, tu propósito sigue intacto, y no importa cuánto la vergüenza intente silenciarte, todavía tienes una voz, todavía tienes una misión, todavía tienes un destino esperándote al otro lado de esta batalla. Así que la pregunta no es alguna vez podré ser libre, la pregunta es ¿lucharé hasta lograrlo? Porque en el momento en que decides, en el momento en que dices me niego a seguir en este ciclo, en el momento en que buscas rendición de cuentas, en el momento en